Ya se está grabando, así que les vamos a dar la bienvenida a todos a este nuevo espacio de diálogo y de conversación relevante que le dimos en llamar, le pusimos de nombre Conversaciones Relevantes. Es el segundo ciclo. Empezamos este domingo con Marcos Aguinis, lo seguimos el lunes con Ángel Mahler, ayer con el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovitz. Vamos a terminar mañana a la nochecita, en un horario a las 8, una horita después que siempre de las 7, con Pablo Rossi. Y hoy tenemos el lujazo de conversar una hora con Chiche Hellblum. La verdad que presentar a Chiche es por un lado muy fácil y por otro lado muy complicado. Entonces yo podría hacerlo, pero le vamos a dar una mini sorpresa a Chiche para que lo presente a alguien que lo conoce un poquito más. ¿Está bien? A ver si me ayuda y te presentamos de esta manera. Un segundito. Ahora sí, adelante. ¿La pasás a pantalla grande, Ruti? ¿A Pau? ¿Ya está? No me hables. Bueno. Vamos. ¿Está? Bueno, hola a todos. Yo soy productora de tele, trabajé en varios programas. Tuve el año pasado el placer de ser productora de Chiche y de trabajar con él. Y como decimos los productores de tele, si no trabajaste con Chiche, es como que no trabajaste en tele, porque es una de las personas de las que más se puede aprender, una de las personas que más sabe, una de las personas más profesionales, y por sobre todas las cosas, una de las personas más queribles, que eso es bastante difícil en tele. Bueno, soy prima política de Marcelo y me invitó hoy a participar para poder presentarlo, sabía que yo había trabajado con él, así que, bueno, es un placer para mí presentar al señor Chiche Hellblum. Hola, Chiche. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Qué placer verte ahí. Qué bárbaro. Cuánto me alegro. Pero además, de todo lo que dijiste, lo que más me importa es que era una persona querible. Digo, porque en todo lo demás... Dije que es lo más difícil, es lo más difícil. Sí. No, lo demás no importa, lo más importante es ser querible, eso es lo más difícil. Pero porque la gente tiene una imagen diferente, ¿viste? Como a veces una de tristeza y de gritos y cosas por el estilo, y yo soy realmente muy querible. Yo me veo querible, pero bueno, tienen que verlo los demás. Absolutamente. Bueno, vos sabés, gracias, Pau, la verdad que te agradecemos un montón. Esta pequeña presentación es fundamental, y yo creo que lo que dice Chiche es muy cierto. Una de nuestras mayores aspiraciones es ser queribles totalmente. Y ¿cómo es? ¿Cómo sos vos, Chiche, como jefe? Es muy difícil hablarme. Yo soy exigente, soy medio cabrón, pero tengo una virtud, creo, que nunca me desbordo en los momentos difíciles. Yo creo que el gran mérito que tengo, que la gente que trabajó conmigo sabe que en los peores momentos yo soy el más tranquilo. Especialmente en la tele, ¿no? En la tele en vivo, que es muy complicado. Pero cuando todo el mundo desborda, cuando los satélites no salen, cuando las comunidades... Yo soy el tipo que siempre está más frío que nadie. Y eso creo que es una virtud. La verdad que no me desborda el contratiempo. Estoy preparado para eso. Yo creo que tengo una sobreadaptación al estrés, pero eso me lo dicen los médicos cardiólogos, ¿viste? Que cuando te da bien la prueba de test te dicen, bueno, estás sobreadaptado. Bueno, chocolate por la noticia. Felizmente estoy sobreadaptado. Pero yo creo que yo soy la persona que nunca se desborda frente a la adversidad, no sé si me entendés. A mí me pasaron cosas terribles, se cortó la luz, se cortan los satélites, yo me quedé sin voz, digo, me pasó mil cosas, pero no me desborda, siempre estoy como muy tranquilo, muy frío. Tal vez tiene que ver con tu nombre. ¿Vos sabés lo que significa tu nombre en hebreo? En hebreo Samuel, el sabio, algo, no, ¿qué es Samuel? No, Chiche, tenés 70, ¿cuántos años? Sí. 70 y... 76. 76 años y te tenemos que explicar lo que significa tu nombre. Chiche es un juguete, no sé, en hebreo no sé qué quiere decir. Chiche no, Chiche es el diminutivo de Chiche, pero Samuel en hebreo quiere decir de escuchar, de Shamá en hebreo es escuchar, como el Shema, y él es Dios, o sea, que Dios me escuche o aquel que escucha a Dios, cualquiera de los dos. O
O sea que Era en realidad bueno. tu nombre, que si no me equivoco te lo pusieron tus padres, obviamente, pero digo en el sentido, en recuerdo de alguien, porque era la práctica Y un esa, abuelo seguramente algún materno, abuelo. un abuelo materno que murió varios meses antes de que yo naciera. En realidad mi destino era llamarme Samuel Jacobo. Mi viejo dijo, ese es el límite, Samuel, porque Bueno, ya pero Samuel Jacobo. Pero tenía dos fíjate, abuelos que habían muerto precisamente pocos meses antes de mi nacimiento. perfecto. Bueno, lo que te digo es que en tu nombre, que obviamente está vinculado al de tu abuelo, yo también tengo mi nombre en hebreo por el de mi abuelo, que no conocí, pero tiene que ver con la escucha. Y en el tema Mirá de la vos. escucha, es probablemente uno de los centrales en cualquier comunicador. De hecho, vos has tenido premios de todo tipo, colecciones de Martín Fierro, un premio Conex a la trayectoria en el sentido del periodismo. Me parece que una de las virtudes, no sé si vos lo ves así, tiene que ver con no solo saber comunicar, sino saber escuchar. Para ser buen periodista me parece que es esencial. No periodista gráfico, ¿no? Que después Es vamos a hablar más de eso, sino... importante, es más importante saber escuchar que hablar. Porque cuando vos escuchás, el problema que tienen muchos periodistas, que es un defecto del periodismo moderno, es que la gente está muy pendiente de su propia pregunta, no sé si me entendés. Los periodistas, ¿no? Mientras, cuando el entrevistado habla, no están concentrados en lo que dice el entrevistado, están concentrados en la próxima pregunta que le van a hacer, y probablemente sea desconectada de lo que el tipo está hablando. Y yo soy una persona muy respetuosa de eso. Escucho el que está hablando, mira vos, era como un destino marcado, pero porque quiero preguntarle sobre lo que está hablando, no sé si me entendés. Yo estoy muy alerta a lo que dice, porque creo que es mucho más importante sacar la conclusión sobre lo que dice o lo que calla, que sobre lo que yo quiero preguntar, ¿viste? Porque en última instancia nosotros somos preguntadores casi formales, el que abre el diálogo siempre es el entrevistado, todo lo demás es otra cosa. De hecho, bueno, la tradición judía que compartimos y de la cual ahora te estás enterando el sentido de tu nombre, también prioriza la pregunta sobre la respuesta. Así que en eso venimos muy coordinados. Ahora, cuando vos, digamos, tus padres eran bien del PC, del Partido Comunista, como eran la mayoría, te diría, de los judíos que llegaron inmigrantes, especialmente de Rusia, de Polonia, del Bund, de Partido Obreros. ¿Tuviste bar mitzvah o eso se lo saltearon como era la tradición? No, porque yo tenía una mamá muy observante. Yo tenía dos ramas familiares. La rama paterna, que era una rama, por supuestamente, digo, tremendamente comunista, muy comunista. Te diría que más que comunista, estalinista. Y la rama materna, que era una rama, si bien no religiosa, sí observante. Mi abuela, mi madre, entonces, de ir al templo para las fiestas y cuando no había fiestas también, eran muy observantes, incluso del ayuno, ¿viste? Que yo muchas veces lo hago también. Pero mi rama paterna era donde estaba el combate ideológico. Y se llevaban pésimo, ¿eh? Se llevaban pero pésimo. digo, ¿cuál se priorizó en vos? ¿Hiciste bar mitzvah? Sí, hice bar mitzvah, sí. Te ¿Dónde? puedo repetir todas las brajas si querés. Pará, que yo les quiero contar a todos que al fin de los 90 en Buenos Aires yo estaba como seminarista, eso se lo dije a Chiche esta semana, se reía, estaba como seminarista en una comunidad que se llama Jerusalén, en la calle 24 de noviembre. Viene Chiche, que tenía, no sé si el bar mitzvah de algún sobrino o algo por el estilo. Sí, sobrino mío. Sobrino. Bien, no me acuerdo de quién era, pero obviamente viene Chiche, entonces yo lo llamo a la Torá porque estaba entre los familiares, le doy el papelito para que pronuncie la braja y me dice, no, yo la sé. Y empieza, no me olvido, empieza, Borjueso, Arranqué bien. A ver, decí un Arranqué poquito. bien, después hice salata. Pero Decí un arranqué poquito. bien. No te escucho. No, que arranqué bien, digo. La primera Arrancaste parte bárbaro. Arrancaste bárbaro. Después ya fue delirante, pero fue muy divertido. Yo te quiero decir algo. Cuando te decía esto del tema de la escucha, yo creo que uno de los secretos de tu éxito, porque esto es una lectura mía nomás, tiene que ver con esto, de que hay poca gente, y esto yo lo comentaba
con el presidente de la comunidad esta semana, Hugo Guayman, que está por ahí también, le decía, hay muy poca gente que sabe mantener la atención, porque de hecho mantener la atención es uno de los secretos, supongo, de todo este tipo de periodismo radial, televisivo, incluso ahora con las redes. Y yo recuerdo como si fuera hoy, te voy a decir algo, vos no sé si lo vas a recordar, una vez creo que era en la radio, yo iba en el auto hace muchos años, y vos dijiste lo siguiente, me quedó grabado. Yo creo que hay un vínculo directo entre cómo se lleva una pareja en su matrimonio y la altura del techo de su pieza. ¿Vos recordás algo de esto? Totalmente, totalmente. No, pero no lo digo yo, esto es lo que trato de explicar, no es una teoría mía. Los techos altos favorecen la pareja y los techos bajos arruinan parejas. No es que sea una ley, pero esto no lo digo yo, lo dijo un gran arquitecto que se llama Mario Botta, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, y que él hizo la teoría. Si alguien que nos está viendo es arquitecto, sabe perfectamente quién fue Mario Botta. Fue una especie de casi de Le Corbusier. Y él tenía la teoría de eso, que cuando vos tenés una visión más lejana del techo, tenés mucho más libertad de pensamiento y tenés más aire. Y toda una vinculación, exactamente. Las parejas se llevan mejor con techos altos, ¿sí? No tengas duda de eso. Recuerdo como si fuera hoy, que dijiste eso, yo iba en el auto y digo, no puede ser. Y después le diste, no sé si llamaste a alguien para entrevistar al respecto, qué sé yo, Sí. y yo no podía irme del auto, porque digo, ¿cómo sigue esto? Tenía que bajar, no sé cómo terminó la nota, pero digo, esta capacidad que yo realmente admiro de mantener la atención es algo muy curioso y no es fácilmente hallable, ¿no? Fíjate además, No, qué loco. Pero yo te explico lo siguiente, yo una vez vi un reportaje muy, muy interesante a los Rolling Stones, ¿no? Los Rolling Stones son probablemente el modelo de todos los jovatos como yo, porque la verdad que cuando ves tipos, el más joven tiene mi edad, 76, y después tenés 79, 78, 77, y son tipos de una vigencia fenomenal. Y un día le preguntan a Mick Jagger, ¿sí?, ¿por qué razón en el escenario, cuando están los Rolling Stones, pasan cosas todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo. Lo mismo pasaba con Guns N' Roses, ¿viste? Es una fiebre de cosas que van pasando, y vos decís, estos tipos que tienen casi 50, más de 50 años de trayectoria, ¿para qué tienen que hacer tanto? Y Mick Jagger le dice lo siguiente, que a lo largo de su experiencia él aprendió que si cada 45 segundos, se escucha bien, cada 45 segundos no pasa algo delante de la gente se aburre. No pasa algo, puede ser visual o auditivo, pero algo tiene que pasar. Cada 45 segundos, vos tenés idea de lo que es 45 segundos, ¿no? Es una fracción mínima. Pero un tipo del profesionalismo de Mick Jagger decía, si cada 45 segundos nosotros no producimos algo en el escenario, la gente se aburre. Qué bárbaro. Y vos te das cuenta por qué después de 50 y pico de años los tipos siguen siendo número uno. Pero es como una religión, ¿viste? Es como si lo perdieran los mandamientos. Cada 45 segundos tiene que pasar algo. A mí siempre me sirvió eso como lección para especialmente la gente, ¿viste? Que se engolosina con sus palabras, que se enamora de sus frases, ¿viste? Y empieza a hablar, y no se da cuenta que si no le produce nada al que está enfrente, no tiene sentido. Este laburo nuestro es comunicar, es que la gente mantenga la atención. Y sí, es así. Y a veces hay que provocarlo. Yo soy convencido de eso. No lo puedo producir cada 45 segundos, pero trato, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y en televisión pasa lo mismo. Yo a veces veo, es muy difícil encontrar personajes que justifiquen una... Si vos me decís, yo lo pongo a Marcos Aguinis a que me cuente media hora algo, yo lo pongo porque la fuerza de un tipo como Aguinis está en el relato, ¿viste? Ese tipo que tiene una riqueza intelectual, que decís, este tipo, cada línea de lo que dice me interesa. Pero ¿cuánta gente hay con eso? Tenés a Kovalev, tipos que pueden empezar a hablar y te seduce con la charla, ¿viste? Lo tenías con Sábato, lo tenías con Borges, son tipos muy especiales, pero ellos producen el efecto en la palabra.
Después todos nosotros somos giles, ¿viste? Tenemos que hacer ruido, tenemos que provocar cosas. Es verdad lo que decís, y creo que, fíjate, recién decía lo de los 45 segundos, vos sos una especie de, no sé, de museo andante de relojes. ¿Es verdad que tenés como una obsesión por los relojes pulsera? Sí, tengo una obsesión, sí. Tenía más, pero me entraron ladrones y me robaron mucho. Yo tenía una muy buena colección, que me la saquearon en parte de un robo que tuve en casa, pero tengo muchos relojes, sí, tengo muchísimos relojes, me encantan los relojes. Sé que es un instrumento ya perimido, porque viste que la gente usa el celular, pero sí, me encantan los relojes, me encanta la historia del tiempo, me fascina. Y me aburro, si yo miro 2 días seguidos el mismo reloj, me aburro, no me interesa saber la hora. Ah, o sea que no es que los coleccionás para tenerlos guardados, es como que los No, tenés y los los vas uso, rotando en tu muñeca. los uso permanentemente, sí. Sí, Ah, aunque no es haya tipo, días que yo pensé ni que lo eran vi. tipo, bueno, son como tus medias famosas, así, simpaticonas y feroces. Ahora, escuchá algo. Esto de que estés acá con nosotros, con la comunidad judía de Córdoba, con el Centro Israelita, me contaban, yo llegué a Córdoba hace 18 años, me contaban que vos viviste en Córdoba un tiempito y te hiciste cargo de un diario que estaba venido muy abajo, y que lo pusiste, el diario Córdoba, y que lo pusiste al Sí, tope de la venta, superando incluso a La Voz del Interior. Quiero sí. que me digas 2 líneas de esto, que a mí me cuentes porque yo no lo conocí la historia, pero me dijeron que te pregunte algo del lobizón. ¿De qué? Del lobizón. No, entonces había una parte que ya entra dentro de la fantasía. Yo te cuento lo que pasó. El diario realmente era un diario inexistente, estaba fundido, era un diario que estaba dominado por el poder político, ¿viste? Lo usaba Angelós para presión y para que además la gente que perdía el laburo tuviera dónde ir. Era como una especie de rejunte de desocupados, con grandes periodistas, con grandes periodistas. La verdad que tenía grandes periodistas, pero bueno, el tema es que había gente que yo no. A ver, había más gente que diario, no sé si me entendés. Y tuve que hacer una tarea muy, muy difícil. Y un día nosotros descubrimos el caso María Soledad, porque el caso María Soledad fue un caso que tuvo repercusión nacional e internacional, pero en realidad nadie se acuerda que lo descubrió un periodista cordobés que tiene vigencia todavía, que se llama Íñigo Viaín, que me acuerdo que se me acercó un día en el diario y me dijo, mira, era un recorte chiquitito, ¿sí? Era el asesinato de una chica, María Soledad Morales, y él vio algo en esa historia, que le dije, bueno, anda a Catamarca y hacelo. Y eso se convirtió en un hecho nacional que duró años, que fue un modelo de escándalo, que costó gobiernos y todo eso. Pero también significó que el diario terminara vendiendo, pero era una cosa impresionante. Nosotros no paraba la máquina interior, una máquina obsoleta, ¿viste? Teníamos una máquina bastante precaria, y imprimíamos las 24 horas del día. No paraba nunca porque teníamos que mandar una parte a Catamarca, otra parte iba para Córdoba, otra parte iba para Buenos Aires. En Buenos Aires teníamos kioscos que la gente los reservaba, toda la historia que teníamos nosotros sobre el tema María Soledad. Teníamos muy buena información, sufrimos cosas, nos secuestraron ediciones, tuvimos muchos contratiempos, pero la verdad que fue un boom editorial muy importante, hacían notas en los medios de Buenos Aires, porque llevábamos la delantera, pero todo se debió a un periodista cordobés. Yo digo, el mérito de haberlo editado y haber armado todo eso fue mío, pero el mérito de haber descubierto el hecho en un pequeño recorte en un diario de Catamarca fue este periodista, que me dijo, mira, esta historia me parece que es interesante, mirá si fue interesante. Y fue eso lo que marcó la diferencia en la historia del diario Córdoba, de convertirse en un diario inexistente a un diario de volumen nacional. Fíjate que fantástico que a veces uno escucha, porque vos sos un personaje público argentino de hace añares, y a veces escucha como que sí, porque Chiche Hellblum hace del escándalo, y a veces incluyen aquí el tema de la mentira, que yo quiero que le dediquemos unos párrafos, y ahora te voy a explicar cómo, como si fuera un uso para, digamos, más rating. Ahora, yo recuerdo perfectamente haber visto con estos ojitos cómo vos te ocupaste en algunos programas
recuerdo, creo que eran los de memoria, que se llamaban memoria, de desmitificar y sacar como a la luz un montón de cosas retruchas, pero que eran grosas. Por ejemplo, me acuerdo lo de Roswell, lo de los extraterrestres, me acuerdo el filipino ese que Los teóricamente médicos operaba filipinos. sin Pero bisturí, fíjate con lo la que es, mano que hacía fíjate así, lo que y es. se abría la Fíjate, sangre, y sí. eso era como, tu arma en ese momento era como para desmitificar Sí. las cosas que eran truchas, ¿no? Era algo A así. ver, lo que pasa es que la historia se reescribió de otro modo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros, contribuíamos a desenmascarar, nos lo adjudicaban a nosotros. Por ejemplo, el tema de los médicos filipinos. Nosotros sabíamos que los médicos filipinos eran todos truchos, viajamos a Filipinas, hicimos todo. Y teníamos un periodista que era un especialista en una organización que se llama la demitificación de los grandes mitos, ¿viste? De todo lo que tiene que ver con la magia y todo eso. Y replicamos las operaciones de los filipinos, porque los filipinos te hacían una operación y vos realmente estabas convencida. Pensá lo siguiente, que paz descanse, pobre Beatriz Salomón, estaba casada con un médico, y Beatriz Salomón fue a Filipinas a hacerse operar por estos médicos. El marido de ella, yo no sé si lo creyó o a lo mejor participó del show, explicaba, estaba contando la operación, ¿viste? La cirugía que le estaban haciendo a Beatriz Salomón, y le estaban sacando menudo de pollo. No sé si me entendés. No le sacaban nada, era tinta roja con menudo de pollo, es un truco. Pero nosotros lo replicábamos y después después nos lo disputaban a nosotros, que nosotros promocionábamos a los médicos filipinos. Y nosotros no promocionábamos, al revés, demitificábamos a los médicos filipinos. Pasó lo mismo con el incidente Roswell. El incidente Roswell es un episodio muy misterioso, sin duda, pero en ese momento, ya que hablaste con Tete Cutaró estaba en un programa con Fernando Bravo que se llamaba Parece que fue ayer, era un programa de nostalgia. Compran ellos el video de la autopsia del ET, del famoso extraterrestre del incidente Roswell, que no existió. Digo, si existió, nadie lo vio, pero bueno, se hizo una especie de autopsia. Y cuando yo veo eso, a ver, nos lo ofrecieron a nosotros, fue una disputa entre Canal 13, Canal 9, que estaba yo, Telefe, finalmente lo gana Telefe porque tenía más plata. Pagaron 40.000 pesos por la autopsia. Te llevaron 40.000 pesos hace muchos años, $40.000, perdón. Es una fortuna. Es como hablar de hoy $400.000, ¿viste? Una cosa realmente, una cifra delirante. Y nosotros no teníamos esa plata, con lo cual, bueno, perdimos y lo dio Telefe y fue un éxito fenomenal. Y cuando yo vi eso, dije, esto es todo trucho. La verdad, digo, era una autopsia trucha. Y llamo a este periodista, productor nuestro, le digo, mira, vamos a hacer esto exactamente igual. Esto no es difícil. Armamos la escenografía igual, los instrumentos eran iguales, el ET era igual, de paja, ¿viste? Hecho. Y eso, hoy en los Estados Unidos, fíjate vos, acá todavía se dice, bueno, por la autopsia del ET hizo chiche. En Estados Unidos, en alrededor de 400 universidades, se utiliza ese documento como testimonio de cómo se desmitifica un mito. Ellos lo mostraron como un modelo de perfección de mitificación de un mito, ¿viste? Entonces, fíjate cómo se cuenta la historia de manera diferente. Allá es una genialidad, y acá te dice, porque Chiche hizo la autopsia del ET. Claro que lo hicimos, pero nosotros demostramos que era trucha, que era totalmente trucha, era un muñeco al que le sacábamos órganos que no existían, y todo era igual, la escenografía. De hecho, arrancamos en blanco y negro, y en el momento que entro yo, lo pasamos a color, para que vean qué estaba pasando. Así que, qué sé yo. Pero bueno, se cuenta la historia de que la gente Hubo quiere. uno que parece que yo leí, yo no lo conocí, pero se ve que fue famoso acá en Córdoba, que también lo desenmascaraste, creo que, no sé si fue en vivo, no sé cómo fue la historia, un tal, acá lo tengo anotado, Ricardo Gil Lecci, algo por el estilo. Sí, Gil Lecci, sí. Un Era parapsicólogo, algo por el estilo. Un tipo que curaba el cáncer. Sí. Peor bueno, todavía. Hay muchos. Lo que pasa es que, a ver, yo te explico cuál era mi posición frente a esos episodios. Hay dos. Yo tengo la obligación de comprobar si es trucho. Digo, yo muestro lo que yo creo que hay que mostrar. Pero el tema es el siguiente, que se lo dije yo con los filipinos, lo expliqué un día porque se armó una causa judicial, ¿viste? Porque los filipinos nos querían procesar y todo eso, porque nosotros habíamos arruinado el negocio.
Y yo lo que le expliqué al juez es lo siguiente, le digo, mire, doctor, ¿sabe qué pasa? Yo quiero ser muy claro. Yo creo que estos tipos son delincuentes, y estoy convencido, y lo hemos probado que son delincuentes. Ahora, si a alguien le hace bien, que lo haga. No sé si me entendés. Yo esas cosas, viste, si Ricardo Gil Lecha cree que cura el cáncer y hay gente que se siente curada, yo acepto cualquier cosa, viste. El tema de la creencia, la gente, hay mucha gente que realmente cree en esas cosas, y si vos, aunque le demuestre que es mentira, si al tipo le hace bien, hay que respetarlo. No sé si me entendés. Yo respeto eso. Yo Bueno, creo de que los hecho, filipinos... fíjate A los que el mismo filipinos... Sí, Maimónides, ¿no? No estamos hablando, sí, otro cordobés, pero de otra Córdoba, de sí. hecho, que era médico y escribió, además de los tratados de filosofía y de ley judía, escribió un montón de textos sobre medicina. Uno de los juramentos más bellos, el juramento, en vez de hipocrático, el de Sí. Maimónides, que algunos todavía hoy utilizan para tener su título médico. Entre sus textos médicos, uno de los principios más fuertes que él defendía como médico y absolutamente racional, decía que si hay algún sistema de curación de alguna enfermedad completamente irracional, pero que funciona, debe ser tomado en cuenta. Y Obvio. esto también, porque como está el dolor de la gente en el medio, hay que tener cierto cuidado. Lo cual me da pie para preguntarte, ¿cuál es el límite en estas cosas? Digamos, uno dice, obviamente, uno necesita rating en la tele, en la radio, en los Pero medios. el ¿Cuál es el límite, límite? el límite siempre es, obviamente, donde vos sientas que éticamente no estás traicionando principios fundamentales. Si yo puedo mirar a mis hijos a la cara y si puedo salir a la calle y sentirme bien y mirar a la gente, digo, yo creo que esos principios éticos son fundamentales, pero digo, ese es el límite. Después hay cosas que yo, obviamente, digo, a ver, si vos me decís me arrepiento de cosas, me arrepiento, ¿cómo no me voy a arrepentir? Hay cosas que no las hubiera hecho, pero porque, bueno, se dieron las circunstancias, a veces uno hace, pero yo insisto, si a alguien le hace bien ese tipo de cosas y si le funciona, yo te digo, los filipinos le hacían bien a mucha gente, yo creo que a mucha gente se sintió curada por el filipino y se sentían operados y le sacaban un menudo de pollo y los tipos estaban convencidos que le sacaban un cáncer. ¿Qué sé yo? Y si el tipo le hizo bien, ¿viste? Pensá que los grandes médicos que marcaron desde Maimónides, Hipócrates y todos estos, nunca tuvieron título, nadie le daba título, aprendían todo de ojito, ¿viste? Sí, era por experiencia La y experiencia transmisión oral. Ahora, era una Chiche, vos cosa. te entraste en la revista Gente como jefe de redacción, estuviste ahí un montón de años, en el año que yo nací, en el 66. Y al año siguiente, si no me equivoco, te fuiste a Israel y Sí, estuviste ahí como corresponsal de guerra en la Guerra de los 6 días. sí, Te quiero preguntar exactamente, de sí. eso, que nos cuentes, sí, que nos cuentes algo de tu experiencia en ese lugar. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Yo llegué al día 3 de la guerra cuando ya prácticamente se había dado vuelta la guerra prácticamente. Y me tocó entrar por circunstancias que no lo hemos decidido nosotros, no lo decidimos, éramos un grupo de periodistas, que estuvimos en el momento que llegaron las tropas precisamente a cruzar el muro. No sé si me entendés, que fue el momento más tocante de esta historia. Y realmente yo lo cuento hoy y me produce emoción. Pero la historia me puso ahí, ¿viste? Y qué sé yo, y tenía 22 años, era como un soldadito más. Pero bueno, ya pasó. Qué Perdón. bárbaro. ¿Y por qué usabas un seudónimo? Algo creo que ovejero, ¿no? Mariano Vejero, porque ¿Por qué? con ¿Por qué el ese nombre y por qué seudónimo? por una sencilla razón, porque el tema es el siguiente, cuando yo viajo, digo, perdía objetividad siendo Samuel Helm. Entonces yo mismo le sugiero al dueño y al director, le digo, yo voy a ir con otro nombre, pues si yo voy como Samuel Helm, van a decir que creo que estoy defendiendo una causa y yo quiero ser lo más objetivo posible. Y encontré Mariano Vejero, que era un nombre que yo tenía de cantor de tango. Yo cantaba tango y decía, llama Mariano Vejero, y dije, bueno, me llamo Mariano Vejero. Y con ese seudónimo yo hice la nota. Y después, bueno, sí, se sabía que era yo, pero en ese entonces era Mariano Vejero, que era un cantor de tango, que no sé si existió, era yo el cantor de tango. Qué Me parecía un bárbaro. nombre, digo, pero que era muy difícil, pensar que
había mucho prejuicio. Esto pasó hace muchos años, más de medio siglo, ¿entendés? Todo esto, digo, era muy difícil ser judío en una editorial que no tenía características precisamente de ser muy abierta, tenía una fama de editorial hipercatólica, ¿viste? Es muy difícil. El hecho de que me designaran a mí implicaba un compromiso. Me designaron porque obviamente yo tenía la audacia de hacerlo y sabían que yo lo podía llevar adelante, porque no era fácil llegar en ese momento, ¿viste? Había que tener había que ser muy pendejo para hacer eso, muy pendejo y muy audaz para llegar en esas circunstancias y meterte en una guerra desconocida en ese momento. Y que yo la sabía por los libros, la guerra del Sinaí, ¿viste? Era una experiencia que yo tenía de chico. Y cuando te ves protagonista de eso, es difícil, ¿entendés? Entonces, yo digo, yo tenía que preservar mi objetividad. Y digo, bueno, me pongo Mariano Vejero. Después a la semana ya me llamaba Samuel Herlund. Pero bueno, en ese momento lo entré como Mariano Vejero. Ahora, estar ahí en el momento en el que el pueblo judío después de 2000 años vuelve a tocar ese muro, yo no sé, es como milagroso, ¿no? Es estar muy fuerte. enfrente de uno de los momentos más fuertes yo no me lo puedo olvidar, no me lo puedo olvidar porque, a ver, lo viví en ese momento, me di cuenta. A ver, nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Yo me di cuenta 10 días después lo que estaba pasando, porque en ese momento tenés la adrenalina a tope, pasaste 4 días sin dormir, yo ya llevaba casi, creo, 4 o 5 días sin cerrar los ojos, porque estábamos en el medio de un desastre, ¿viste? De una guerra muy complicada que no sabés por dónde venía, protegidos, pues estaban realmente protegidos, pero con un uniforme que no era el mío, yo no tenía nada que ver, me pusieron el uniforme para poder estar con los soldados, ¿viste? Pero yo no era soldado, no estaba preparado, pero yo llevaba cámara de fotos. Y bueno, me tocó eso, pero después te das cuenta de lo que fue eso, no te das cuenta en ese momento. Tenía 20 y pico de años, era un chico, ahora sería un adolescente. ¿Tenés fotos tuyas vestido como soldado en el COTE en el 1967? Tengo el uniforme, hasta hace poco tenía el uniforme. ¡Guau! No, después mandame una foto de esas por WhatsApp, por favor. Te prometo que busco, pero tengo fotos y tengo cosas del uniforme, tengo elementos del uniforme todavía. Era, obviamente... Bueno, muchos que viajaron de voluntarios, me han contado en esa época, de Argentina también, que estuvieron ahí, no en el frente, pero ayudando en los kibutzim y en otros lados. Y la verdad que debe haber sido una experiencia increíble. Y como nombraste esto de que fuiste como medio de, así como de undercover, con otro apellido, ¿cómo te trató este tema en todos estos años? El apellido lo cambié al efecto de la firma, no es que no supieran que era yo. Pero me parecía que poner Samuel Herlund en una crónica de la Guerra de los 6 días era como decir, yo estoy de este lado, ¿viste? Entonces me pareció que había que guardar cierta objetividad. Tampoco era una revista, nosotros en ese entonces no éramos tan importantes, ¿eh? La revista Gente era una revista, ¿viste?, que peleaba por subsistir, lo cual era un milagro que pudiéramos haber hecho eso, porque la verdad que era la voluntad del dueño de que quería sostener ese producto, no era tan importante. Después fue lo que fue la historia de la revista Gente, pero en ese momento era una revista que la peleaba todos los días, ¿viste? Como fue el Diario Córdoba en su momento. Pero bueno, tuvo impacto porque nosotros estuvimos presentes, éramos el único medio argentino presente ahí, en ese momento. Increíble, increíble. Ahora no, te decía que eso me venía bien para preguntarte cómo te trató en todos estos años, en los medios y en la vida en general, el tema del antisemitismo. Vale decir, ¿sufriste algún, no sé? No, jamás. No, jamás. Yo tengo discusiones con mi mujer acá presente, que mi mujer dice que este es un país con antisemitismo. Yo te digo sinceramente, yo nunca lo sufrí, nunca yo sentí, sí, podés tener algún prejuicio, el ruso, qué sé yo, pero te digo sinceramente, no, yo no lo sufrí, la verdad te digo, no lo sufrí. He transitado por medios de diversas características. Yo nunca tuve problemas con el antisemitismo, te digo sinceramente. Yo siempre me manejé con absoluta libertad, nunca oculté mi nombre ni mi apellido, todo el mundo sabía que yo soy judío, yo sabía que
no me puse un seudónimo, no achiqué mi nombre, ni puse otro nombre, siempre fui Samuel Helblum y yo nunca tuve problemas con eso. Más aún, había situaciones risueñas que tenían que ver con eso, porque la editorial Tanti hay una editorial muy católica, muy tradicional, hoy ya casi no queda nada de todo eso. Pero resulta que todos los medios, que teníamos el Gráfico, Bill Licker, Para Ti, Sport, había muchos medios, Gente. Resulta que en todos los medios había judíos dirigiéndola. Entonces, y el dueño, que era Aníbal Vigil, un día me llama y dice, ¿no encuentra otra gente que no sea un ruso para poner? Porque todos los staff eran judíos. Además, históricamente, en la editorial esa, hace muchos años, cuando la revista más importante era El Hogar era una revista histórica muy, muy importante, lo dirigía un señor que era judío. En ese entonces estoy hablando hace 80 años, 90 años. Y era un tipo muy conocido, muy intelectual, muy respetado. Dirigía la revista más importante de la Argentina. De una editorial presuntamente, a ver, cuando vos entrabas a Tanti te decían, mire, nosotros somos occidentales, capitalistas y católicos. Yo me voy, porque yo ni me gusta el capitalismo ni soy católico, no sé, soy occidental. Pero digo, era todo motivo te diría casi una joda, ¿viste? Pero bueno, así se escribió esa historia. Pero yo nunca tuve problema. Mi mujer dice que hay más antisemitismo de lo que yo creo. Probablemente tenga razón ella. Creo que hay bolsón y antisemitismo. Digo, no estoy descubriendo nada nuevo. Sufrimos los 2 peores atentados de casi el occidente. Te digo, no es un tema menor. Pero yo no lo sentí, te digo sinceramente, yo no lo sentí. Yo nunca tuve problema por mi condición de judío, nunca fue una traba, ni siquiera. A veces había un episodio cuando el gobierno militar, qué sé yo, pero te juro, yo nunca lo sentí. Nunca me sentí eso. Nadie me dijo, no, porque este es ruso, este es judío. No me pasó, nunca. Sí, es muy cierto lo de los atentados, pero también es cierto que la convivencia acá es bastante pacífica, que hay algunos bolsones de antisemitismo. Yo personalmente, que ando con mi kipá en la cabeza hace, no sé, 20 o más años, creo que una sola vez en todos estos años un tontito me dijo algo, creo que era porque no tenía una moneda para darle cuando me limpió el vidrio, pero fuera de eso, la verdad, en este sentido yo comparto la idea de que... Pero Marcelo, sí. yo viví durante muchos años en el Abasto, en una frontera entre el Abasto y el Once, que era un enclave judío religioso ortodoxo, donde aparecían los tipos con los sombreros de nutria, ¿viste? Con esos chambergos de 1 metro de diámetro, y en la calle jamás le decían media palabra, no sé si me entendés. Vos viste lo que son como el estereotipo del judío de la levita larga, ¿viste? Eso lo ves hoy, y nadie se le ocurre decirme la palabra, en un barrio popular, te estoy hablando que no era el Abasto, un barrio precisamente muy, muy paquete, era un barrio de gente trabajadora, que podía llamarle la atención. Jamás vi que nadie dijera media palabra. Pudo haber habido algún episodio muy relativo, pero la verdad, no. Era impresionante verlo. Hacían la famosa miniá en la esquina de mi casa, y lo hacían a la luz de la calle, y no había nadie decía media palabra. Te paraban en la calle algunos y decían, vení que te pongo los tefilín, y lo hacían eso. Digo, nunca tuve problemas con eso, y nunca hubo problemas, y insisto, un enclave que hoy es mucho más judío que antes, pero que en ese momento realmente era difícil, y la gente nunca tuvo problemas. Yo nunca sentí eso, te lo digo sinceramente. Mejor, mucho mejor. Yo en eso estamos alineados. Escucha, Chiche, vos que ahora estás en Crónica mucho tiempo, Sí. todos los días. Tengo una pregunta, pero ya de Yajne nomás, de Yajne. ¿Quién hace esas placas tan cómicas, tan geniales de Crónica? ¿Tiene un nombre y apellido? ¿Se reúnen todos? ¿Cómo es? Contanos un poquito de la trastienda de eso. Hay una historia que tiene que ver con lo que era el generador de Crónica, que era el gallego García, Héctor Ricardo García, que murió hace poco tiempo, el año pasado, ¿no? Que era un tipo muy genial, muy, muy elemental en su formación, pero muy genial, con una especie de sentimiento popular descomunal, tipo que tenía el feeling de la gente metido.
que inventó la famosa placa roja. Hoy tiene sucesores, que sé yo, uno de los chicos que, por ejemplo, se divierte titulando es Hugo Ferrer, Facundo Pedrini, son tipos que han heredado esa magia de poder titular en el momento, con una ironía, pero la verdad que es, a veces uno piensa, pero hay que estar preparado para eso. Son tipos que lo hacen. Yo recuerdo un título, ya todavía no existía Crónica en televisión. Yo no me voy a olvidar de un título que para mí me pareció uno de los títulos más geniales del periodismo crítico. Había una exposición rural, si todos los años se hace la exposición rural, y era la época que los toros se vendían a valores realmente importantes. Hoy, viste que un toro campeón, no sé, valdrá $50.000, $100.000. En ese entonces eran cifras alucinantes que se pagaban por los campeones. Y recuerdo que estaba la foto de uno de los grandes campeones, Hereford, y salió un título grande, enorme, toda la página, que decía: peones flacos pasearon toros gordos en la rural. ¿Cómo de vuelta? Peones flacos paseaban toros gordos en la rural. Yo lo escucho ahora y me... Pero era a ver si me entendés, una especie de proclama anticapitalista. Peones flacos paseaban toros gordos en la rural. Yo nunca vi una perfección más... Qué genial. Escuchá, y vos tenés así en tu, no sé, en tu esfera de admiración, ¿quiénes son los periodistas que vos te podrías decir como que qué buen periodista, qué buen comunicador? Puede ser que ya no estén, pero digo, ¿tenés como No modelos? están. Yo creo que Ricardo García fue uno de ellos, Timerman fue otro, con todos los pros y los contras, ¿no? Pero yo la verdad que en estos momentos no lo tengo, pero no es porque por un problema, digo, yo tengo respeto por muchísimos periodistas, por Nelson Castro me parece un gran periodista, Jorge Lanata, con el que tengo una relación, no digo de amistad, pero sí de conocimiento, incluso de admiración mutua, porque él me ha entrevistado varias veces, elogiándome también mi condición de editor, porque si hay algo que respeta a Lanata, siempre es eso, ¿viste? Cuando un tipo puede generar medio de la nada, porque digo, trabajar en un medio es lo más fácil que hay. El tema es cuando vos tenés que generar un medio. Y como yo he largado muchos medios, muchos productos, hay que tener cierto talento para eso, ¿viste? Hay que verlo, hay que diseñarlo, hay que trabajarlo, hay que pensarlo, hay que juntar la plata, muchas cosas. Pero yo no tengo grandes admiraciones en estos momentos. Si vos me decís, en algún momento yo sentí admiración, creo que Neustadt fue un tipo que cambió la historia del periodismo en la Argentina, creo que Timerman cambió la historia del periodismo en la Argentina, Ricardo García cambió la historia, Julio Ramos cambió la historia. Son tipos que han hecho aportes fundamentales, pero la verdad que en estos momentos yo no es que no respete a mucha gente, respeto gente porque me parece que son buenos periodistas, viste, que realmente se ocupan, son tipos inteligentes, qué sé yo leo columnas de Pañi trabajó conmigo en el ámbito financiero, creo que es uno de los periodistas más lúcidos, no de la Argentina, de América Latina, de la lucidez de Carlos Pañi, que además es profesor de filosofía, digo, no es un tipo que es nada más que periodista. Arrancó en el periodismo porque lo llamó Julio Ramos en ese momento ámbito financiero, pero es un analista de una sutileza, un tipo de una cultura impresionante. Digo, yo tengo admiración por eso, porque digo, Pañi es un tipo realmente muy importante. Digo, respeto, pero no sé si tengo admiración. Yo tenía admiración por Neustadt, si me decís sí. Neustadt yo tenía una gran admiración por Jacobo Timerman, que son tipos que estaban por Ricardo García. Pensá que Jacobo Timerman un día me llama, hace muchos años, ya estaba grande Jacobo. Me dice, yo te quiero para un proyecto que te va a llamar la atención, pero dice, vos me vas a entender. ¿Sabés cuál era el proyecto de Jacobo Timerman que no lo pudo hacer? Hacer un diario comunista en Nueva York. A ver si me entiendes. Pero, a ver, tenés que estar 50 años adelantados. Fíjate lo que es hoy las manifestaciones en Nueva York. Digo, Jacobo tenía razón. Teníamos que haber hecho un diario comunista en Nueva York. Pero, a ver, un tipo que te llama para eso, me dijo, vos me vas a entender porque vos sos comunista como yo y vos no lo entendés. Dice, yo quiero que vengas conmigo a hacer un diario comunista en Nueva York. Digo, Jacobo, vos estás loco. Pero tenía razón. A ver, digo, la historia, yo creo que si lo hubiera hecho ese diario, hubiera sido un éxito. No hay duda. El Village Voice empezó siendo un diario de contracultura. Digo,
Bueno, lo que pasa es que habría sido para la élite intelectual de Nueva York, mucha de la cual es paisana, que por ejemplo en la revista New Yorker, bien de izquierda, sigue siendo hoy uno de los éxitos editoriales pero es un éxito, clásicos de Nueva es un York. éxito pero fundamental. Yo conocí a uno de los directores de New Yorker durante muchos años, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, un tipo de un talento, un tipo que era psicólogo, y después inventó una revista que se llamaba el Psychology Today, que había que hacer una revista de psicólogos en ese momento en Nueva York, ¿viste? El tipo que estaba en 50, Martin Gross se llamaba. El tipo tenía, cuando me contó el proyecto de hacer una revista de psicólogos, digo, esto es una locura. Pero el tipo hizo un éxito fenomenal. El Psychology Today llegó a vender 1 millón de ejemplares mensuales en Estados Unidos. Son tipos que tienen un talento, ¿viste? Para generar. Pero imagínate lo que es un tipo periodista argentino que te diga, yo quiero hacer un diario comunista en Nueva York. Claro, y en ese año encima. Ahora, escuchá, vos que estás ya desde hace tantas décadas en todos los medios, pues estás en medio radial, gráfico, televisivo, en las redes, has empezado un montón de sitios de noticias, qué sé yo, Infoveloz. ¿Cómo se está moviendo? ¿Está oscilando todo para ese lado? ¿O vos sentís que no, percibís que todavía queda resto para la radio, la tele? En mi sobreadaptación tuve que hacerlo. Digo, lo digital es un mundo fascinante que hay que transitarlo, y lo hice y lo hago, digo, permanentemente. Yo creo que el mundo digital es importante. Ahora, si vos me decís mi sueño es todavía hacer un diario de papel. Yo no me quiero morir sin hacer un diario de papel popular en la Argentina. Todo el mundo me dice que estoy loco, pero yo creo que hay lugar para un diario de papel. En este momento que está el papel y la gráfica totalmente superada, yo te digo que la verdad, yo estoy no convencido. te recomiendo que lo hagas comunista porque no vas a vender mucho. No. Yo quiero hacer un diario popular. Yo quiero replicar una crónica como era hace 50 años Crónica, pero ahora modernizada. Hay muchos ejemplos. Los diarios tabloides ingleses tienen una vigencia fenomenal. Son diarios, pero que la gente lo toma como amarillos. Y no son amarillos, son diarios espectacularmente diseñados, ¿viste? Son diarios que tienen un nivel de información descomunal. Los tipos tienen una inserción con como The Sun en Londres. Sí, bueno, el Sunday Times podría parecer, pero exactamente sería el Sun, ¿entendés? El Sun. Sí. Ah, sí, por eso, el Sun, exactamente. Y sí, todavía ese diario tiene una potencia, pero digo, si vos lo ves, tiene casi 200 páginas digo, hay que hacer un diario de ese nivel. Pero, digo, no es fácil, pero tienen como una imagen rara, pero son tipos que tienen periodistas excepcionales. Y yo creo que, además, es una tecnología que no cualquiera puede hacer. Todos los que hacen esos diarios no son ingleses los tipos, son australianos, curiosamente, ¿viste? Todos los directores son diarios. Es como que Australia tiene esa magia, no sé por qué razón, no me pregunten por qué razón en Australia están esos tipos, ¿no? Pero bueno, pero todos los directores de esos periódicos son australianos, curiosamente. O sea que habrá que traer un australiano. Wow. Te cambio un segundo el foco. Una de las cosas así que empezó medio dura, pero después terminó en paz, fue como un clásico de los rounds entre figuras de los medios argentinos, especialmente la televisión, que fue tu histórica, no te voy a decir pelea, pero lejanía con Mirta, que después se selló en un almuerzo hermoso, que yo recuerdo incluso, pero de todas esas situaciones medio raras, no la de Mirta, sino de otras cosas raras, de peleas en el estudio, algún bollo, nada de lo actuado, sino de lo real. ¿Qué recordás como lo más, extraño por un lado, te quería preguntar, de todas tus entrevistas o tus programas de tele, y qué recordás como lo más emocionante, lo más emotivo? No, vos sabés que yo no tuve esos episodios. Mauro Viale tuvo peleas, yo no tuve peleas. Yo sé que no tuve grandes peleas, tuve discusiones, pero no grandes peleas. Yo con Mirta Legrand, como hecho emblemático, nunca nos peleamos, realmente, te digo. A ver, yo hice una tropelía producto de un director de una revista que tenía 26 años, digo. Publiqué una foto de Mirta que hoy no lo haría.
La fotomenta estaba con las piernas abiertas en la playa Mar y Pesca, en Mar del Plata, digo, qué sé yo, una mujer de 50 y pico de años en ese entonces, y no salió muy favorecida. Y era una tropelía, yo sé que era una tropelía, pero yo tenía 25 años, digo, qué sé yo. A los 25 años no me dice eso. Si me hubiera tenido 40, capaz que no lo hacía. Pero esa fue toda la pelea con Meta. Después nosotros tuvimos una muy buena relación y la verdad que qué sé yo, no sé, con su hija, con Mirta, los episodios angustiantes. Hablé con ella prácticamente hace 2 semanas cuando murió su hermana. No, yo siempre tuve buena relación. Pero yo no tuve grandes enfrentamientos. No transité eso. Mauro tuvo más porque, qué sé yo, se peleó con Samir, ¿viste? Un tipo más combativo. Pero yo no tuve episodios de esa naturaleza. Digo, ¿Qué recordás de ¿cómo? No, digo, de episodios en sentido que no contuviste las lágrimas. Muchos, porque, qué sé yo, digo, probablemente el suicidio de Leonardo Simon fue uno que realmente me conmovió mucho porque para la gente que está, yo te digo, yo llegué tarde a la televisión, yo llegué de viejo a la televisión y me di cuenta que Leonardo, a quien yo respetaba mucho y conocía mucho, había sido un producto de la televisión y yo creo que este medio es un medio muy complicado. Y cuando yo me entero de su suicidio, la verdad que dije, la televisión puede producir eso, pero no es un tema que uno dice, bueno, la televisión es asesina, no. Si vos le das bola a la televisión, yo tuve la ventaja que arranqué de viejo, arranqué a los 50 años, la verdad que la gente se retira, yo arrancaba. Entonces a mí no me golpeó mucho el sistema, pero la televisión enloquece a la gente, a los que lo hacen y a los que la miran. Y cuando recibo a la mamá habló una sola vez en televisión y habló conmigo, ¿sí? Y me dijo una cosa terrible, pero que tenía que ver con lo que era la historia. Leonardo Simos iba 2 o 3 veces por semana a su casa a llorar. No sé si me entendés. Iba a la casa, llegaba, estaba hablando de un tipo que brillaba en la televisión con rating fenomenales, con éxito, plata, tipo pintón, ¿viste? No le faltaba nada. Hijas chiquitas, todos rubios, ¿viste? Una historia perfecta. Y el tipo iba a su casa 2 o 3 días por semana a llorar, a la casa de su mamá y de su papá, a llorar, entraba y lloraba. Cuando me contó la madre eso, dije, lo que habrá sido la vida de este tipo. Y la mamá me decía, después que ella no podía entender, porque nunca se animó a preguntarle por qué lloraba. Entonces se arrepintió, porque dice, yo nunca me animé a preguntarle por qué, pero venía a llorar, escuchar lo que es esto. No es muy común que a una persona le pase eso, tenés que estar realmente muy angustiado. Y la mamá decía, y a mí me da culpa, porque yo todavía me siento a comer y tengo hambre, y a mí se me murió mi hijo, se suicidó mi hijo, y yo tengo hambre, y me da vergüenza tener hambre, pero tengo hambre. Tengo una cosa, un testimonio que yo dije, la flauta, hay que tener una densidad humana muy fuerte para decir eso. Y una madre diga, no puedo entender cómo yo, después de que se me mata mi hijo, tengo hambre. Y fue así. Y yo la miraba y digo, esta mujer no puede decir, era una profundidad. Pero cuando me contaba que el hijo iba a llorar y ella nunca se animó a preguntarle por qué. Pero vos sabés lo que es que venga tu hijo grande, ¿viste? Exitoso, y todo eso, se vaya al cuarto que era de él cuando era soltero y empieza a llorar 2 horas y se iba como si fuera una terapia. Y nunca se animó a preguntarle por qué llorás. ¿Y por qué lloraba? Porque tenía una angustia que, de hecho, terminó como terminó, ¿no? Tirándose por el balcón de su oficina. Pero fíjate lo que es la televisión, ¿no? Digo, esas cosas sí me conmueven, como muchas historias que me han tocado, pero a mí me golpeó mucho lo de Leonardo Simon, porque realmente fue como una especie a ver, yo nunca había entendido bien cómo es la locura de este medio, hasta que me enteré que un tipo que era un exitoso realmente impresionante, un éxito guiado por todo el mundo, el tipo se pasaba 3 días por semana, 2 horas llorando en el cuarto donde había sido soltero para sacarse la angustia y salía nuevo, ¿viste? Como que estaba. Y la madre nunca se animó a preguntarle eso. Y bueno, son historias terribles que te toca ser protagonista, pero bueno, es así. Bueno, Chiche, son las 8. Primero te queremos agradecer por dejarnos entrar en tu casa y compartir un rato
de diálogo, de conversación relevante, creo que así lo ha sido. Empezamos contándote, porque así como vos cumplís tu rol de periodista, a mí me toca el de rabino, que también tiene que ver con ser maestro. Entonces te voy a enseñar algo que tal vez no sepas, que me parece relevante para esta conversación, ya no desde el hebreo, sino del castellano. Sí. La palabra periodista, que es bella, viene de dos palabras, de dos raíces. Una que tiene que ver con peri, es como el perímetro, Sí. es lo que está alrededor. Esa Sí. parte de peri es lo que está alrededor. Y la otra parte de odista es como la odisea, porque odos, como un odómetro, es el camino. Por eso una Sí. odisea es hacer un camino complicado. Así que en última instancia el periodista, por la misma definición de la palabra, lo que hace es relatarnos, no el camino, porque todos vamos por el camino, relatar lo que va alrededor, lo que hay alrededor. Y la Sí. verdad es que todos estos años, aquellos que te escuchamos, te leemos o te hemos visto, no importa si mucho o poco, nos has ayudado a esto, y hoy nos has ayudado a hacerte un poco más querible, como decía Pau al principio, así que yo te agradezco en nombre de toda la comunidad judía de Córdoba, mío personal Sí. también, esta hora que nos regalaste, y bueno, hasta cualquier momento, nos debes una foto de la guerra de los 6 días. Te la uniforme. mando, la voy a buscar y te la mando. Un abrazo para todos, para vos, Marcelo, gracias por este contacto, a todos los que estuvieron presentes, siguiéndonos, y por supuesto, ha sido muy, muy placentero tener este recuerdo. A todos los cordobeses, a los que no son, también les mando un gran saludo. Gracias, un abrazo, Marcelo, gracias. Muchas gracias. Chau, Chiche, chau. Chau, chau. Chau a todos, nos vemos mañana con Pablo Rossi a las 8. Chau, chau.